En esta ocasión vamos a hablar de bases de datos distribuidas y bases de datos paralelas. Bases de datos distribuidas son las que almacenan datos que pertenecen lógicamente a un solo sistema, pero se encuentran físicamente esparcidos en varios sitios de la red. Un sistema de base de datos distribuidos se compone de un conjunto de sitios conectados entre sí mediante algún tipo de red de comunicación en el cual cada sitio es un sistema de base de datos en sí mismo. Los sitios trabajan en un conjunto si es necesario, con el fin de que un usuario de cualquier sitio pueda obtener acceso a los datos de cualquier punto de la red, tal como si todos los datos estuvieran almacenados en un sitio propio del usuario. Funcionalidades de un sistema de gestión de base de datos distribuida. Accede a sitios remotos y transmite consultas y datos a través de varios sitios mediante una red de comunicación. Almacena el esquema de distribución y replicación de datos en el catálogo del sistema. Establece las estrategias de ejecución de las consultas y las transacciones que acceden a los datos en más de un sitio. Decide sobre cuál copia de los datos replicados acceder. Mantiene la consistencia de las copias de datos replicados. Realiza la recuperación ante los fallos. Distribución de los datos. Una de las decisiones más importantes que el diseñador de base de datos distribuidas debe tomar es el posicionamiento de los datos en el sistema y es el esquema bajo el cual lo desea hacer. Para eso existen 4 alternativas principales: centralizada, replicada, fragmentada e híbrida. La centralizada es muy similar al modelo del cliente-servidor en el sentido que la base de datos distribuida está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Este modelo solo brinda la ventaja de tener el procesamiento distribuido, ya que en sentido de disponibilidad y fiabilidad de los datos no se gana nada. Replicadas. El esquema de base de datos de replicación consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de la base de datos. Es fácil ver que este esquema tiene un alto costo con el almacenamiento de la información, debido a que la actualización de los datos debe ser realizada en todas las copias. También tiene un alto costo de escritura, pero todo esto vale la pena si tenemos un sistema en el que se va a escribir pocas veces y leer muchas, y donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos sea de máxima importancia. Fragmentadas. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos disyuntos de la base de datos. Como los fragmentos no se replican, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero también sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos. La fragmentación se puede realizar también de 3 formas: horizontal, vertical y mixto. Horizontal: los fragmentos son subconjuntos de una tabla, análogo o restringir. Vertical: los fragmentos son subconjuntos de los atributos con sus valores. Y mixto, que se almacenan en fragmentos producto de restringir y proyectar en una tabla. Híbrida. Este esquema simplemente representa la combinación del esquema de partición y replicación. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de base de datos. Tipos de arquitecturas. En un sistema de base de datos distribuidas, existen varios factores que deben tomar en consideración que definen la arquitectura del sistema. Distribución. Los componentes del sistema están localizados en la misma computadora o no. Heterogeneidad. Un sistema es heterogéneo cuando existen en él los componentes que se ejecutan en diversos sistemas operativos de diferentes fuentes, etc. Autonomía. Se puede presentar en diferentes niveles, las cuales se describen a continuación. Primero, autonomía de diseño. Habilidad de un componente del sistema para decidir cuestiones relacionadas a su propio diseño. Segundo, autonomía de comunicación. Habilidad de un componente del sistema para decidir cómo y cuándo comunicarse con otro sistema de gestión de base de datos. Tercero, autonomía de ejecución. Habilidad de un componente del sistema para ejecutar operaciones locales como quiera. Ventajas y desventajas de base de datos paralelas.
Las ventajas. Refleja una estructura organizacional. Los fragmentos de la base de datos se ubican en los departamentos de los que tienen relación. Autonomía local. Un departamento puede controlar los datos que le pertenecen. Disponibilidad. Un fallo en una parte del sistema solo afectará a un fragmento en lugar de a toda la base de datos. Rendimiento. Los datos generalmente se ubican cerca del sitio con mayor demanda. También los sistemas trabajan en paralelo, lo cual permite balancear la carga en los servidores. Economía. Es más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas que tener una sola computadora muy poderosa. Modularidad. Se puede modificar, agregar o quitar sistemas de la base de datos distribuida sin afectar a los demás sistemas. Desventajas. Complejidad. Se debe asegurar que la base de datos sea transparente. Se debe lidiar con varios sistemas diferentes que pueden presentar dificultades únicas. El diseño de una base de datos se tiene que trabajar tomando en cuenta la naturaleza distribuida. Economía. La complejidad y la infraestructura necesaria implica que se necesitará una mayor mano de obra. Seguridad. Se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura, así como cada uno de los sistemas. Integridad. Se vuelve difícil mantener la integridad. Aplicar las reglas de integridad a través de la red puede ser muy caro en términos de transmisión de datos. Falta de experiencia. La base de datos distribuida son un campo relativamente nuevo y poco común, por lo cual no existe mucho personal con experiencia o conocimientos adecuados. Carencia de estándares. Aún no existen herramientas o metodologías que ayuden a los usuarios a convertir una base de datos centralizada en una base de datos distribuida. Bueno, a continuación tenemos lo que son bases de datos paralelas. En la arquitectura de un sistema de base de datos se reflejan aspectos como la conexión en red, sean bases de datos distribuidas como bases de datos paralelas. Se ejecutan sobre múltiples procesadores y discos que han sido diseñados para ejecutar operaciones en paralelo, cuando sea posible, con el propósito de mejorar el rendimiento. Los sistemas paralelos mejoran la velocidad de procesamiento y de entrada y salida, mediante la utilización de CPUs y discos en paralelo. La fuerza que han impulsado los sistemas paralelos de base de datos ha sido la demanda de aplicaciones que han de manejar bases de datos extremadamente grandes o que tienen que procesar un número enorme de transiciones por segundo. Los sistemas paralelos de base de datos constan de varios procesadores y varios discos conectados a través de una red de interconexión de alta velocidad. Para medir el rendimiento de los sistemas de base de datos, tenemos dos medidas principales: la productividad y el tiempo de respuesta. La productividad, que se entiende como el número de tareas que puede completarse en un intervalo de tiempo determinado. Y el tiempo de respuesta, que es la cantidad de tiempo que necesita para completar una única tarea a partir del momento en que se envíe. Un sistema que procese un gran número de pequeñas transiciones puede mejorar su productividad realizando muchas transacciones en paralelo. Un sistema que procese transacciones más largas puede mejorar tanto su productividad como sus tiempos de respuesta, realizando en paralelo cada una de las subtareas de cada transacción. El objetivo del paralelismo. El objetivo del paralelismo en los sistemas de base de datos suele ser asegurar que la ejecución del sistema continuará desarrollándose a una velocidad aceptable, incluso en los casos que aumente el tamaño de la base de datos o el número de transacciones. Aspectos importantes de los sistemas de base de datos paralelo. Existen varios factores relacionados con la implementación de base de datos paralela que no se presentan en bases de datos centralizadas. Entre los más importantes se encuentran los siguientes. Diseño de bases de datos paralelas. En el diseño de bases de datos paralelas se deben considerar el problema de cómo distribuir la información entre los diferentes nodos de la base de datos paralela. Procesamiento de consultas. El procesamiento de consultas de base de datos paralela se tiene que considerar el procesamiento de una consulta,
y además el costo involucrado en la transmisión de información entre los diferentes nodos para la obtención de los resultados de la consulta que se solicitó. Control de concurrencia. El control de concurrencia es la actividad de coordinar accesos concurrentes a la base de datos. Un aspecto interesante del control de concurrencia es el manejo de interbloqueos. El sistema no debe permitir que dos o más transacciones se bloqueen entre ellas. Confiabilidad. En cualquier sistema de base de datos centralizados o paralelos se debe ofrecer garantías de que la información es confiable. En sistemas paralelos, el manejo de la atomicidad y durabilidad de las transacciones es aún más complejo, pues una sola transacción puede involucrar dos o más fragmentos de la base de datos paralela. Arquitectura de un sistema de base de datos paralela. 1. Memoria compartida. En la arquitectura de memoria compartida, los procesadores y los discos tienen acceso a una memoria común, normalmente a través de un bus o de una red de interconexión. El beneficio de la memoria compartida es la extremada eficiencia en cuanto a la comunicación entre procesadores. Cualquier procesador puede acceder a los datos de la memoria compartida sin necesidad de la intervención del software. Un procesador puede enviar mensajes a otros procesadores utilizando escrituras en la memoria, de modo que la velocidad de envío es mucho mayor que la que se alcanza con un mecanismo de comunicación. El inconveniente de las máquinas con memoria compartida es el que la arquitectura no puede ir más allá de 32 o 64 bits, porque el bus o la red de interconexión se convertirían en un cuello de botella. Llega un momento en el que no sirve de nada añadir más procesadores, ya que estos emplean la mayoría de su tiempo esperando a su turno para utilizar el bus y así poder acceder a la memoria. Las arquitecturas de las memorias compartidas suelen dotar a cada procesador de una memoria caché muy grande para evitar las referencias a la memoria compartida siempre que sea posible. No obstante, en la caché no podrán estar todos los datos y no podrá evitarse el acceso a la memoria compartida. Además, los cachés necesitan mantener la coherencia. Esto es, si un procesador realiza una escritura en una posición de memoria, los datos de dicha posición de memoria se deberían actualizar o eliminar de cualquier procesador donde estuvieran los datos en caché. El mantenimiento de la coherencia de la caché aumenta la sobrecarga cuando aumenta el número de procesadores. Por esta razón, las máquinas con memoria compartida no pueden extenderse llegando a un punto. Y en segundo lugar tenemos lo que es un disco compartido. En el modelo de disco compartido, todos los procesadores pueden acceder directamente a todos los discos a través de una red de interconexiones, pero los procesadores tienen memorias privadas. Las arquitecturas de disco compartido ofrecen dos ventajas respecto de las de memoria compartida. Primero, el bus de memoria deja de ser un cuello de botella, ya que cada procesador dispone de memoria propia. Segundo, esta arquitectura ofrece una forma barata para proporcionar una cierta tolerancia ante fallos. Si falla un procesador o su memoria, los demás procesadores deben hacerse cargo de sus tareas, ya que la base de datos reside en los discos, a los cuales también tiene acceso a todos los procesadores. Utilizando una arquitectura RAID, también puede conseguirse que el subsistema de discos sea tolerante ante fallos por sí mismo. La arquitectura de disco compartido tiene aceptación en bastantes aplicaciones. El problema principal de los discos compartidos es de nuevo la ampliabilidad. Aunque el bus de memoria no es cuello de botella muy grande, la interconexión con el subsistema de discos es ahora el nuevo cuello de botella. Esto es especialmente grave en situaciones en las que la base de datos realiza un gran número de accesos a los discos. Los sistemas de discos compartidos pueden soportar un mayor número de procesadores en comparación con los sistemas de memoria compartida, pero la comunicación entre los procesadores es más lenta ya que se realiza a través de una red de interconexiones. Bueno, finalmente tenemos la diferencia entre sistema de gestión de base de datos distribuidas y base de datos paralelas. Primero tenemos lo que es la estructura. Una base de datos distribuida contiene datos en dos o más servidores en ubicaciones separadas. Por ejemplo,
Una oficina central en Quito tiene una base de datos y un almacén en Guayaquil tiene otra. Las dos comparten un vínculo a través de Internet, de manera que la base de datos de Quito recibe registros de envíos de Guayaquil cada hora. Una típica base de datos paralela recibe una ubicación con un conjunto de archivos, aunque varias computadoras comparten la carga de trabajo. Luego tenemos lo que es la velocidad. La ventaja principal de una base de datos paralela es la velocidad, al igual que una base de datos estándar que se ejecuta en una computadora. Una base de datos paralela recibe solicitudes de los usuarios mediante el lenguaje de consultas estructurado, o mejor llamado SQL. El servidor descompone dichas solicitudes en una serie de pasos y luego los ejecuta. Un servidor de base de datos estándar realiza todos los pasos por sí mismo, mientras que una base de datos paralela asigna pasos a computadoras diferentes, cuando cada equipo termina su tarea. La base de datos ensambla la información y envía los resultados de vuelta al usuario. Dado que cada computadora trabaja en solamente una parte de la labor, el conjunto termina una solicitud de SQL en mucho menos tiempo. A medida que los requerimientos de base de datos de una organización crecen, debes añadir computadoras a la base de datos paralelas para satisfacer la creciente carga de trabajo. Luego tenemos lo que es el acceso. Las bases de datos distribuidas mejoran el acceso, ya que cada oficina local tiene su propia base de datos. La mayoría de las transiciones SQL tiene lugar a nivel de oficina, sin los retrasos ocasionados por las redes de datos de larga distancia. Cada base de datos local tiene información en común con las otras, pero también tiene datos únicos para esa ubicación. Las bases de datos locales se sincronizan periódicamente a través de una red de larga distancia para mantenerse al día con respecto a las demás. En contraste, una base de datos paralela no mejora el acceso a ubicaciones remotas. Y por último tenemos lo que es ya la confiabilidad. La base de datos distribuidas y paralelas abordan la confiabilidad en formas diferentes. Una base de datos en ejecución en una sola computadora depende enteramente de la confiabilidad de ese equipo. En el momento en el que una computadora se bloquea, la base de datos se vuelve no disponible. La mayoría de las bases de datos paralelas tienen una característica que monitorea el estado de cada computadora. Si una falla, el programa del servidor la deja fuera del servicio, pero la base de datos permanece disponible, aunque con un desempeño reducido. Para una base de datos distribuida, los servidores locales restantes continúan procesando información si alguna tiene algún problema. La interrupción solamente afecta a los usuarios locales de la computadora que falló.